Francisco Durrio fue un escultor vasco de ascendencia francesa que nació en Valladolid en 1868, que pasó su infancia y primera juventud en Bilbao y vivió la mayor parte de su existencia en París, donde murió en 1940. El caso del escultor Francisco Durrio es de una enorme frustración, porque raramente se dan en un artista al mismo tiempo unas capacidades creativas tan originales, una entrega tan apasionada al arte, una generosidad tan desbordante y una situación personal tan privilegiada como la que él tuvo. Sin embargo, por diferentes avatares y desdichas, algunas personales y otras profesionales, Durrio no pudo llegar a realizar un cuerpo de obra propia en la cantidad suficiente y con la continuidad necesaria. Su calidad como escultor apareció en un momento que Bilbao empezaba a brillar a la luz de industrias asentadas en las orillas del Nervión, y fue precisamente uno de aquellos acaudalados empresarios, Horacio Echevarrieta, quien impulsó y sostuvo económicamente a Durrio, le ayudó a viajar a París a sus 20 años, instalándose en Montmartre, y le encargó retratos familiares de inspiración clasicista que, sin embargo, a él le permitieron vivir en un ambiente de bohemia. En 1903 le encomendó el diseño del panteón familiar para el cementerio de Santa María de Guecho. El panteón para la familia Echevarrieta imaginado por Durrio, en todo caso, no se pudo completar. La parte exterior del túmulo incluía una escultura con un personaje que, al pie de una columna quebrada, parecía lanzar al cielo un gesto interrogativo que decía: ¿y ahora qué? Demasiado nihilismo para una familia de convicciones cristianas. No obstante, la cripta del Panteón sí recibió una de las obras maestras de Durrio, la espiritual y dolorosa representación de San Cosme portando una calavera entre las manos. Su alargada figura presenta rasgos propios de un expresionismo formal, pero también humanista y filosófico. La puerta de acceso a la cripta es una hermosa reja de metal que simula la tela de una araña en donde han quedado atrapadas múltiples mariposas, animales de un simbolismo ancestral acerca de la vida, la muerte y la perpetua renovación de los seres. Estos primeros momentos clasicistas y expresionistas se fueron contagiando poco a poco de un simbolismo tomado de culturas exóticas. París, capital metropolitana de un imperio repartido por África, Asia y América, era la privilegiada ciudad receptora de otras artes, de otras estéticas no influidas por la académica Europa, y ese era el París que vivía Paco Durrio. En aquellos años finales del siglo XIX y principios del XX, Durrio vivió en primera persona algunos de los acontecimientos artísticos más relevantes del momento. Sobre todo, uno: conoció la obra y la personalidad de Paul Gauguin, las cuales ejercieron un profundo influjo en su escultura. El artista francés, a la par de su trabajo pictórico, realizó un pequeño grupo de esculturas en cerámica, de discretas dimensiones y con la fragilidad del barro. Jarras, cuencos, jardineras, algún busto. Esas esculturas empujaron a Durrio hacia una dirección inesperada para él, pero mucho más emocionante. La falta de pretensiones de este modo de entender la escultura derivó en Durrio primeramente hacia un tipo de obra miniaturizada, convertida de hecho en orfebrería. En plena absorción de la influencia de culturas orientales y africanas y con el regusto ornamental de las
sinuosas líneas del Art Nouveau, Durrio elaboró un bellísimo conjunto de colgantes, sortijas, broches, hebillas y pasapañuelos en plata y oro que recogían mitos clásicos como el de Leda y el cisne, pero también enigmáticos rostros envueltos por brazos y manos de larguísimos huesos, parejas en perpetuo beso o mujeres en diálogo peligroso con serpientes. En paralelo a su tarea de orfebre, Durrio desarrolló una obra como ceramista en la que la influencia de Gauguin resultó mucho más evidente y que tuvo una mayor duración en el tiempo, prácticamente hasta el final de sus días. De hecho, se podría decir que el artista se obsesionó con esta tarea, lo que le produjo no pocas frustraciones derivadas en su mayor parte de la imposibilidad de llegar a tener un horno para cocer en buenas condiciones. Pero también obtuvo grandes logros. En lo temático se sirvió de un variado abanico de asuntos entre los que vemos cráneos de animales, cabezas de incas, jarrones antropomorfos, personajes en posición fetal con rasgos salvajes que se tapan los oídos, como si en la búsqueda de lo absoluto pretendiesen evadirse del mundo alrededor, lunas de rostro humano, mujeres en cuclillas, etc. Los ecos de civilizaciones prehispánicas, mesopotámicas, egipcias y africanas laten en estas obras, en tal mezcla de dioses, hombres y animales. Con todo, lo más sorprendente y moderno es el tratamiento del color, vivo, vibrante y ocupando zonas muy singulares de las superficies. En ocasiones, alejándose de lo narrativo, también ejecutó jarrones de limpieza impecable, forma pura y sutil color de inspiración japonesa. Es importante recordar que Pablo Picasso, recién llegado a París en 1900, aprendió a realizar sus primeras esculturas de la mano de Gauguin y que fue gracias a este que el malagueño recibió la fecunda influencia y semilla de Gauguin. Una obra en clave monumental representa la plenitud de Durrio. El monumento a Juan Crisóstomo de Arriaga se constituye con una escultura en bronce, un pedestal en piedra y unas recogidas piscinas de agua alrededor. La diosa de la música, Melpénope, desnuda y elevándose hacia lo alto, lanza su lamento de dolor por la muerte del músico, mientras golpea la lira contra su pecho. Las cuerdas de la lira se tornan lágrimas y el agua brota de ellas, convirtiendo la estatua en fuente. El agua, al caer hacia las piscinas, recorre y moja el cuerpo de la musa y su pedestal, produciendo un leve sonido. Una música de la naturaleza evoca la música de Arriaga. El cuerpo de ella es clasicista, sin ambigüedades, pero el pedestal y su base conecta con formas y figuras que remiten a civilizaciones desaparecidas, pero cuyo eco perdurará siempre, como sucederá con la música de Arriaga. La obra de Durrio nos ha quedado como la de un tardor romántico, afectado por el simbolismo y por la pureza de las formas de origen no europeo. Fue un escultor que supo moverse en diferentes registros y compatibilizarlos entre sí, pero que en su afán de perfeccionismo no llegó a crear una obra abundante. Sin embargo, algunas de sus realizaciones nos hablan de un artista muy cualificado para renovar el arte de la escultura, alejándolo de la anécdota y el simple valor decorativo. Muchas gracias.